Shalom, buenas tardes a todos y bienvenidos a otro estudio de la Torah. Primeramente bendecimos el nombre de nuestro Boré Olam, de nuestro Creador. Le damos gracias a nuestro rabino y guía espiritual, Yeshua HaMashiach. Le pedimos al Ruach HaKodesh que nos acompañe, que nos guíe, que nos dé revelación para poder estudiar la palabra de nuestro Abba. Hoy vamos a estar estudiando un tema sobre la resurrección. Y vamos a estar viendo en el libro de Juan, en el libro de Yohanan, en el capítulo 5, en el verso 29. Y vamos a ver ahí. Y dice, y saldrán de sus tumbas los que obedecieron la Torah a resurrección de vida eterna, mas los que desobedecieron la Torah, dice, para la resurrección del juicio. Fíjense. Entonces hoy vamos a estar estudiando este tema sobre la resurrección. Fíjense, para mucha gente que se cuestiona si hay resurrección o no hay resurrección. Entonces, bueno, porque hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas y hay muchas cosas torcidas. Hay muchos que dicen, bueno, hay reencarnación. Y bueno, se trata de, bueno, que eres encarnado en un animal o en otra persona y así, que las personas se van corrigiendo hasta que lleguen a la corrección que la Torah exige. Pero bueno, todo eso es una doctrina falsa que la Torah no la respalda y no la apoya. Entonces, la Torah dice la Torah que está designado un día para cada persona que muera y luego el juicio. Entonces la Torah es bien clara. Entonces dice, hay un día para todos designado, que es el día en que dejamos esta tierra, y luego el juicio. Entonces fíjense, hoy vamos a estar estudiando esto. ¿Y por qué vamos a estar estudiando esto? Porque fíjense, una de las cosas que hay es que si hay tantas personas que dicen, bueno, ¿qué va a pasar en el día del juicio y cómo me van a juzgar? ¿O por qué tengo que ir yo al juicio? Fíjense, una de las cosas que hay es que fíjense, en este mundo, hay dos cosas que pasan. Elegimos el bien o elegimos el mal. Y todo nos va a traer una consecuencia. Si elegimos el bien, como dice la Torah aquí, si obedecieron la Torah, si obedecieron la Biblia, entonces se van a resucitar para la vida eterna. Pero si estuvieron viviendo conforme sus corazones, conforme sus deseos, conforme sus pensamientos, conforme su filosofía, entonces van a ir al juicio. Y entonces van a ser juzgados. ¿Ves? Entonces la Escritura nos está hablando sobre que habrá una resurrección de los muertos. Y dice aquí, saldrán de las tumbas, para resurrección de la vida eterna si obedecieron la Torah, si obedecieron la Biblia. Entonces fíjense que para que la gente no sea engañada, para que la gente no esté en las mentiras, necesitamos maestros, fíjense, que enseñen la Torah, que nos enseñen la Biblia, que nos enseñen las leyes, que nos enseñen los mandamientos. Fíjense. Entonces fíjense, una de las cosas que hay es que voy a tratar de ir un poco hacia atrás hasta el tiempo de Moshe, en el que en ese tiempo de Moshe se escogieron a 70 sabios. Fíjense. ¿Para qué se escogieron 70 sabios? Fíjense. Para juzgar, para que sirvieran como jueces, para gobernar a Israel. Entonces fíjense, una de las cosas que pasa que vamos a ver en uno de los libros, en el libro de los números, en el libro de Bamidbar, en el capítulo 11, en el verso 16 dice, Adonai dijo a Moshe,
tráeme 70 de los ancianos de Israel, gente que tú reconozcas como ancianos del pueblo, dice, y oficiales de ellos, traerlos al Mishkan del testimonio, y haz que se paren ahí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo ahí, y yo tomaré, dice, algo del Rúa que reposa sobre ti, y lo pondré sobre ellos. Entonces ellos llevarán la carga del pueblo junto contigo, para que tú, dice, no lleves la carga tú solo. Entonces fíjense, se escogieron 70 sabios, 70 jajamins, fíjense, para ayudar a Moshe, para gobernar al pueblo de Israel. Entonces fíjense, estos jueces, estas personas, estos sabios, fíjense, tienen la responsabilidad de enseñar la Torah, fíjense, de contestar las preguntas, las cuestiones que tiene el pueblo acerca de cualquier problema de jurisdicción. Se tiene que enseñar al pueblo sobre la jurisdicción, de cómo se tiene que regir el pueblo. Fíjense. Entonces, una de las cosas que hay, fíjense, que para que los jueces gobiernen, fíjense, para que los sabios gobiernen, tienen que ser ungidos por el Ruach HaKodesh. Para que los ancianos estén sirviendo para gobernar, fíjense, en el pueblo de Israel, tienen que ser ungidos por el Ruach HaKodesh. Fíjense. Entonces, si tenemos 70 ancianos, fíjense. Entonces, 70 ancianos son responsables de todo lo que esté pasando en el pueblo de Israel. Fíjense. Entonces, lo que estudiamos es que, fíjense, que había un anciano, fíjense, como en el tiempo en que están los Cohens, que hay un anciano o hay un sabio en cada uno de los pueblos para gobernar ese pueblo. Entonces se reunían, fíjense, se reunían en el templo para discutir sobre las necesidades o sobre leyes, qué se tenía que llevar a cabo, cómo y cuándo. Entonces se están reuniendo en el templo, fíjense. Y esto se tenía que discutir con el Cohen, fíjense. Entonces en el tiempo de los reyes también, fíjense, el Sanedrín, los 70 ancianos, que son la corte, ellos ponían los límites al rey. Es como ahorita, por ejemplo, que un presidente no puede tomar una decisión en una ley hasta que los senadores todos se pongan de acuerdo, fíjense, y entonces llegan a un acuerdo y entonces ya deciden, fíjense, firmar esa ley. Entonces en el tiempo de los jueces, fíjense, en el tiempo de los sabios, en el tiempo de los jajamins, ellos tienen que estar de acuerdo, fíjense, para tomar una decisión de las leyes, de lo que se va a sacar, de lo que se le va a poner al pueblo, fíjense. Entonces fíjense, los 70 ancianos son responsables de cómo gobernar a Israel, fíjense, con sabiduría, fíjense, en lo espiritual, en lo material, fíjense, en la santidad, en la moralidad. Fíjense, tenemos 70 sabios. Entonces, estos 70 sabios, fíjense, que fueron escogidos. Fíjense, si leemos ahí, por ejemplo, en el libro de Shemot, sabemos que cuando Jetro vino a visitar a Moshe y vio a Moshe que él está sentado y está juzgando al pueblo de Israel, fíjense, a más de 1 millón de personas, que todos los días Moshe tenía que estar, fíjense, juzgando a Israel. Entonces Jetro le dijo, bueno, esto va a ser un cansancio, esto te va a matar.
Esto es demasiado. Hay que delegar. Hay que poner personas, asistentes, para que te ayuden. Fíjense. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Fíjense, porque todo lo que estamos estudiando aquí, fíjense, como les he comentado, cuando estudiamos la Torá, todo lo que nos está enseñando la Torá es un simbolismo para un futuro. Fíjense. Porque ahorita les voy a enseñar, fíjense, a través del Ruach HaKodesh, porque yo soy un humano, soy un hombre. El que enseña es el Ruach HaKodesh, por su palabra. Fíjense. ¿Cómo es que el Sanedrín o que los 70 ancianos perdieron la autoridad? Fíjense. Y el cetro fue quitado. El cetro de justicia fue quitado. Fíjense. Entonces el Sanedrín, fíjense, en el primer siglo ya ha perdido la autoridad. Fíjense. Aunque, fíjense, después de la destrucción del templo, siguió existiendo el Sanedrín. Pero Roma y los griegos, fíjense, se opusieron a que se eligieran jueces. Fíjense. Entonces en la historia encontramos cuántas personas o cuántos rabinos que fueron reconocidos, fíjense, para formar parte del Sanedrín, perdieron la vida por no respetar las leyes del imperio. Porque ya Roma ya no permite que haya jueces en Israel, porque perdieron la autoridad. Fíjense. Entonces una de las cosas que hay, fíjense, que vamos a ver todo esto, que cuando tenemos 70 sabios, no se pueden sobornar a 25 sabios, porque la Torá está diciendo, no recibirás soborno, porque el día en que tú comiences a recibir el soborno, vas a perder la sabiduría y no vas a poder gobernar en Israel. Fíjense. ¿Y qué pasó? Lo que nos enseña la Torá es que los jueces perdieron la autoridad. Fíjense. ¿Por qué? Porque no se está reprendiendo al pueblo de Israel. Nuestro Boré Olam dijo, ustedes, pueblo de Israel, no van a aprender las prácticas paganas. Ustedes no van a consultar a divinos, a brujos. Ustedes no van a practicar la adivinación. Ustedes no van a andar con amuletos. Algo que pasó en ese tiempo, los jueces no frenaron al pueblo. En este tiempo, fíjense lo que está pasando. Fíjense. Que el pueblo está cayendo. O está yendo en el mismo camino. Por falta de sabiduría. Porque dice Adonai, mi pueblo perece por falta de sabiduría. Fíjense. Entonces fíjense lo que pasó. Que se sufrió el primer exilio. Fíjense. ¿Por qué se sufrió el primer exilio de 70 años? Fíjense. Porque no se guardó ¿qué? ¿Qué mandamiento no se guardó? Y se sufrió el exilio por 70 años. Fíjense. Fíjense. Que nuestros antepasados no guardaron la fiesta y el año del jubileo. El año de Yobel. No se respetó. Fíjense. Entonces, 70 años al exilio. Fíjense, el Creador dice, si ustedes no obedecen los mandamientos, si ustedes no quieren dejar la tierra descansar, entonces, de todas maneras la van a dejar descansar. Porque ustedes en el exilio y la tierra se va a quedar sin que la cultiven. Porque ustedes van a estar exiliados. 70 años. Entonces el número 70 lo tenemos. Fíjense. En muchas partes, para que entendamos lo que significa el 70.
Nuestro Creador, nuestro Boreolam, le dijo a Moshe, escoge 70 ancianos para gobernar y para juzgar a Israel, para llevarlos por el camino recto de la Torá. Fíjense. Entonces, ¿qué pasó cuando los jueces no cumplen el papel? El pueblo va a sufrir. Todos vamos a sufrir. Fíjense. Entonces, fíjense, luego, cuando se cumplió la profecía, fíjense, los 70 años en el exilio, y entonces ya, hay que regresar. Judá ya regresa a la tierra prometida. Daniel profetiza las 70 semanas de nuestro Mashiach. Fíjense. Luego, fíjense, en el primer siglo, tenemos, en el año 70, fue destruido el segundo templo. ¿Por qué? Porque no se obedece la Torah. Fíjense. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando con todo esto, con este número 70? Fíjense. Cuando el templo de Jerusalén está, se ofrecían 70 sacrificios para las naciones. ¿Por qué se ofrecen 70 sacrificios para las naciones? Fíjense. Ya tenemos ahí, como les dije, simbolismos, profecía. Fíjense. Entonces, una de las cosas que hay, fíjense, cuando llegamos a esto, al primer siglo, fíjense, nuestro Mashiach, fíjense, nuestro Mashiach, en el libro de Mateo, en el capítulo 27, y allí, fíjense, en el verso 29, hubo un simbolismo ahí, sobre lo que Roma hizo. Si quieren pueden ver este verso ahí, en Mateo 27-29. Un simbolismo que hizo Roma, el gobierno de Roma. Ellos no entendieron, y hay mucha gente que no ha entendido este simbolismo que hizo Roma. Fíjense, porque el emperador que estaba allí, o este hombre, Pilatos, que ordenó y juzgó a nuestro Mashiach, hizo muchas cosas proféticas que ni él las entendió, y hay mucha gente que también no las ha entendido, pero allí se hicieron estas cosas simbólicas. Fíjense, en este verso 29 dice, para que lo lean y vean lo que pasó aquí, y dice ahí, entretejieron ramas con espinas para hacer una corona, y la pusieron en su cabeza, y pusieron una vara de medir en la mano derecha. Entonces se arrodillaron delante de él, hicieron, dice, y se burlaron, diciendo, Shalom, Melech de los Yaudín, o diciendo, Melech de Israel, o Rey del mundo. Fíjense lo que estuvieron haciendo. Fíjense, esto ellos lo hicieron así, como dice aquí, como una burla. Pero lo que estaban haciendo y no sabían es que esto es una realidad. Que todos los imperios se arrodillan delante del rey, delante de nuestro Mashiach. Fíjense. Ni los propios judíos o rabinos que estuvieron ahí no entendieron este simbolismo. Están coronando al rey del universo. Y Roma se está rindiendo. Dice, y se arrodillaron delante de él y le dijeron Shalom, Melech, Rey del universo. Ahora fíjense lo tremendo que pasa aquí. Pusieron una vara de medir en su mano derecha. Y cuando estudiamos sobre esta vara, este es el cetro. En el pasado, los reyes, si vemos la historia de Esther, dice que el rey tenía
un bastón, tenía un cetro en la mano. Y ese cetro servía para tomar decisiones o para juzgar. Es un cetro de justicia. ¿Ves? Ahora, el cetro tiene que estar en la mano derecha. Y con ese cetro, dependía la señal que hiciera. Eso se tenía que hacer. Fíjense. Entonces, fíjense, cuando Roma puso esta vara en la mano derecha de nuestro Mashiach, está poniendo el cetro que dice la Torá, que el cetro de Judá iba a ser quitado. ¿Y a quién se le dio? El cetro de justicia se le dio a nuestro Mashiach. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hebreos dice que ahora Él es el rey y Él es el Cohen Gadol que está delante del Padre. ¿Ves? Él tiene el cetro de justicia. ¿Y saben qué fue lo que hizo nuestro Mashiach? Que Él escogió a 70 discípulos y los envió y les dio autoridad. ¿Quién es el único que puede dar autoridad? El rey. El rey es el único que puede dar autoridad. Y entonces, ¿qué pasó? Que nuestro Mashiach formó un Sanedrín de 70. Y estos 70, fíjense, son los que tienen que predicar y enseñar a las personas y enseñar al pueblo de Israel a que se guarden las leyes de la Torah. Fíjense. Porque un sabio, un jajamín, es quien aplica la ley, la vive. Fíjense. Entonces, un sabio enseña la ley, enseña los mandamientos, los guarda y los vive. Y entonces las personas se hacen sabias. Fíjense, una de las cosas tremendas que pasa, que cuando los sabios no entienden la profecía de la Torah, cuando los sabios no pueden interpretar la profecía de la Torah, entonces van a perder la autoridad. Fíjense. ¿Cómo van a perder la autoridad? Porque van a rechazar la profecía. Eso fue lo que pasó. Ellos no entendieron la profecía de la Torah y rechazaron a nuestro Mashiach. Y no se dieron cuenta de la revelación de la profecía que tiene. Fíjense. Entonces nosotros, si también estamos rechazando los mandamientos de la Torah, las leyes de la Torah, fíjense, no somos sabios. Y no va a haber inteligencia. Fíjense. Y entonces, ¿qué va a pasar en el día del juicio? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a resucitar, fíjense, a la vida eterna o al juicio y luego a ese lago de fuego. Fíjense. Ahora, qué tremendo, fíjense. Les he compartido esto sobre los 70 sabios, los 70 jajamíns. Fíjense que en este mundo en el que estamos, este mundo es como un jardín. Fíjense, entonces en un jardín hay reglas. ¿Quién pone las reglas? Las pone Adonai. En un jardín hay reglas. ¿Cuáles son las reglas? Son las leyes de cómo vas a vivir. Y si una persona se comporta como un niño y no quiere obedecer las reglas, fíjense,
Entonces, ese niño está está teniendo un carácter rebelde. Y lo único que va a tener es un castigo. Fíjense. Todos venimos a este mundo. Vienes a este jardín. Pero en este jardín hay leyes. Fíjense. ¿Por qué les estoy hablando de un jardín? Porque en el huerto del Edén, la Biblia nos habla y dice que había un jardín. El huerto del Edén. Un jardín perfecto. Perfecto. Fíjense. Y Adonai dijo, pero aquí en este jardín hay reglas. Fíjense. Y él dijo, no hagas esto. No hagas esto. Porque el día que hagas esto te vas a morir. Como dice la Torah, la paga del pecado es la muerte. Entonces fíjense lo que pasa. Que hay un jardín y hay reglas. Y en el jardín hay una serpiente. Fíjense. Hay un jardín y está bien bonito. Y el Creador, nuestro Boreo Olam, dice, aquí en este jardín hay reglas para que vivan. Pero también hay una serpiente. ¿Ven? Entonces venimos a este mundo. El Creador nos da las leyes para obedecerlas. Pero también hay una serpiente lleno de mentiras. Y entonces ahora nosotros tenemos la opción de obedecer las leyes de la Torah, las leyes de Adonai o las mentiras de la serpiente. ¿Y qué nos va a llevar a la muerte y a la separación de Adonai? Las mentiras. Si la gente dice, yo quiero vivir como yo quiero, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, yo quiero vivir mi vida libre, yo quiero tomar, yo quiero ir a los bailes, yo quiero practicar la hechicería, la brujería, la adivinación, yo quiero vivir libre. Fíjense, ¿qué pasa? Estás desobedeciendo las reglas del jardín y vas a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque la serpiente te engaña. Y la serpiente te está enseñando cosas que son temporales, que son materia y que no son verdaderas, que no son permanentes. Y la gente las quiere tomar. Fíjense. Porque la serpiente es un experto en la mentira. Fíjense. Entonces cuando la gente no conoce la Torah y no conoce las leyes, va a caer en el engaño de la serpiente. Porque la serpiente va a hacer que te enfoques en ti. Fíjense. ¿Quién es quien hace a la gente egoísta? Y la serpiente. Porque él dice, piensa en ti. Come ahora. Disfrútalo ahora. Tenlo ahora. No esperes para mañana. A lo mejor para mañana no hay nada. Fíjense. ¿Cómo es, fíjense, que funciona esto? En la serpiente en el jardín. ¿Cómo es que el Satán logra convencer a las personas de pecar, de ser rebeldes en contra de nuestro Boreo Olam? Fíjense, una de las cosas que pasa, que hay una historia que voy a contar. Fíjense. En el libro de Moshe, en el capítulo 16, en el verso 3 dice la escritura. Dice la escritura que Adonai
Él nos sacó de Egipto. Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Vivíamos bajo la autoridad del faraón porque nos había esclavizado. Decimos, bueno, pero si la gente dice ahorita, bueno, yo no estaba en Egipto, nunca he vivido en Egipto. ¿Ves? Pero nuestro Mashiach dice, pero ustedes estaban muertos en el pecado. Y ustedes se deleitaban en el pecado. Y había un espíritu de maldad que los estaba guiando. Y eran gobernados por ese espíritu. Y ahí vemos a la serpiente. Obedeciendo los placeres. O sea que cuando la gente decía, bueno, yo ahorita quiero ir a la barra, yo quiero ir a jugar billar, quiero ir a tomar cerveza, quiero ver novelas, quiero perder el tiempo, quiero disfrutar. ¿Ves? Eso debe estar en Egipto. Nosotros ahora fuimos llamados para vivir una vida en Kedushá, en santidad, apartados del mal. Fíjense, entonces, ¿qué pasa? Cuando el Creador nos saca de Egipto, el Creador nos lleva por un desierto. Y cuando nos lleva por un desierto, entonces cuando nos lleva por un desierto vamos a tener una prueba. Y vamos a tener una prueba de emuná, de fe. Si vamos a poder soportar, fíjense, el calor, no hay agua, no hay comida. Vemos puro desierto, vemos pura arena. Y eso es lo que mucha gente ve. Fíjense, mucha gente ha sido llamada para salir de Egipto. Nuestro Mashiach nos ha sacado, nos ha invitado y Él dice, me tienen que seguir ahora. Síganme ahora. Y renuncien al mundo. Y entonces van a ser mis discípulos. Pero nuestro Mashiach dice, ahora yo los voy a llevar por un desierto. Y mucha gente está viendo. No me curo de la enfermedad. Tengo muchos problemas en mi familia. No me supero. No salgo adelante. Mis inversiones y muchas cosas. No están pasando cosas buenas. Fíjense. Vamos en un proceso de un crecimiento. Fíjense. Él dijo, te voy a llevar a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Entonces lo que él dijo, pero cuando llegues allá, vas a tener que quitar árboles, vas a tener que quitar piedras, vas a tener que limpiar el campo y luego sembrar. No es que vas a llegar y ya la leche y la miel está ahí. No, tienes que trabajar. Entonces en esto, Él nos lleva por un desierto primero para probar nuestra emuná. El problema que pasa es que en el desierto nos va a salir la serpiente. Y nos va a provocar. Fíjense, ¿y qué provoca? Nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros deseos de lo que estábamos acostumbrados en Egipto. Los malos hábitos, fíjense. Lo que pasa en este verso dice, cuando caemos en el pecado, fíjense, y la serpiente antigua nos provoca a los placeres que vivíamos en Egipto. Porque la Biblia dice, fíjense que dice aquí, en este verso 3, dice, y los hijos de Israel le dijeron a ellos, hubiéramos querido que Adonai usara su propia mano para matarnos en Misraín. Dice, allí nos sentábamos alrededor de la olla, con la carne hirviendo, y teníamos tanta comida como quisiéramos. Pero ustedes nos han traído a este desierto, dice, para dejar que toda esta asamblea se muera de hambre. Fíjense que qué problema hay cuando estamos en un desierto. Caemos en la incredulidad y no creemos en Adonai. Cuando los problemas son muy grandes, fíjense, y empezamos a murmurar en contra de Adonai. ¿Pero por qué? Porque aquí dice que estaban enfocados en la comida, estaban enfocados en la carne. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Que si el diablo nos engaña, que si el Satán nos engaña, nos está engañando por la comida. Nos está haciendo ver que eso es lo que necesitamos. Nos está haciendo que nos enfoquemos en este mundo. Fíjense.
En el capítulo 17 del libro de Moshe, en el verso 7 dice ahí, dice, y en el lugar fue llamado Masa, prueba, tentación. Y dice, y Meriba, sí, es pelea. Dice, a causa de la pelea de los hijos de Israel. Dice, porque probaron a Adonai por preguntar, ¿está Adonai con nosotros? Y luego Amalek vino y peleó contra Israel en Refidín. Fíjense lo que dice la Torá. Porque yo les quería enseñar. Fíjense, aquí en este libro de Moshe, en el capítulo 17, en el verso 7, lo que se llama, o cómo se dice tentación. Fíjense. De la palabra prueba. Prueba, tentación. Que es, dice, Meriba. En Meriba me probaron. Que la palabra es tentación, prueba. Ahora fíjense. Vamos a ver lo que dice la Torá. Cuando nuestro rabino, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 1, dice ahí la Torá, que nuestro Mashiach, nuestro rabino, fue llevado al desierto por el Ruach HaKodesh para ser puesto a prueba. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que el Creador nos saca al desierto y nos pone una prueba? Para probarle Muná. Para saber a quién vamos a obedecer. ¿Vamos a obedecer al Boreolam? ¿O vamos a obedecer al Satán? ¿Ven? El pueblo de Israel es sacado al desierto. Y el Satán les está diciendo, empiecen a quejarse. Empiezan a reclamarle a Moshe. Empiezan a pedirle comida. Fíjense. Fíjense, qué tremendo. Nuestro Mashiach también es llevado al desierto. Dice ahí. Y fue probado y puesto a tentación. Fíjense. Ahora, una de las cosas que quiero que vean, cómo es que el diablo, cómo es que el Satán juega con la cabeza de nosotros. Fíjense. ¿Cómo es que juega? Fíjense, para que veamos esto. En el verso 13. Porque mucha gente no alcanza a entender estos versos de la Escritura. Mucha gente dice, bueno, es que el Satán llevó a nuestro Mashiach. Lo llevó hasta la, sí, allí arriba del templo. Y le dijo que se lanzara para abajo. Pero, fíjense, aquí está diciendo que fue una prueba, que fue una tentación. Y dice en el verso 13, para que esto quede claro. En el verso 13 dice, cuando a Satán había terminado toda clase de tentación, le dejó solo hasta un momento oportuno. Dice aquí, que cuando terminó las tentaciones, lo dejó ahí, hasta que tuviera otra oportunidad para poderlo tentar. Entonces la Escritura nos está diciendo aquí, que le puso las tentaciones, no que lo llevó hasta allá y le dijo, aviéntate de aquí. Porque vamos a leer ahora, para que pongan atención, para que piensen. ¿Cuántas veces el Satán nos ha traído tentaciones y nos las ha puesto como si fueran reales? Espérense. ¿Cuántas veces nos ha traído la tentación? Y nosotros la hemos visto como real. Pues, espero que todos estén bien y que, bueno, estén relajados porque estamos estudiando y todavía nos falta un poco. Entonces, fíjense, una de las cosas que pasa con todo esto.
Voy a compartirles un poco de la tristeza y el coraje. En los momentos de la tristeza, en los momentos del coraje, es el momento más oportuno para el Satán, para acercarse a una persona y seducirlo y hacerlo cometer un error. En un momento de tristeza, en un momento de coraje, es el mejor momento para que el Satán se haga compadre de una persona. ¿Cómo? Porque ya vimos que cuando el pueblo de Israel se empezó a enojar y se empezó a desesperar, porque entró en ansiedad, porque quería comer, se enojaron, perdieron el control y provocaron al Boreolam y fueron castigados. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas se enojan? ¿Qué es lo que pasa cuando las personas entran en tristeza? Es el mejor momento para el Satán, para destruir a las personas. Fíjense. ¿Cuántas personas se sienten tristes? Fíjense. Tienen una mala relación ya en su matrimonio. Fíjense. Como dicen, que cuando las parejas, los matrimonios, cuando el tiempo de los novios se siente en el pecho, puras mariposas, nomás se trata de estar juntos y de estarse hablando. Para todas aquellas que no se han casado, para todos aquellos que no se han casado, fíjense, que les voy a dar unas ideas de cómo tienen que llevar su relación. Cómo tienen que hacer perdurable la relación en el matrimonio. Que tienen que recibir las bendiciones del Eterno, del Boreolam. Para que un matrimonio sea exitoso y no lleguen al cansancio. Fíjense. Cuando las personas ya no tienen una buena relación porque tienen una mala comunicación, fíjense. Las personas ya cuando se casan pierden eso del hablar, del comunicarse. Pero cuando son novios hay mucha comunicación. Pero cuando ya están viviendo juntos, como dicen por ahí, cuando hay amor, dice que hasta en la punta de una espada se puede acostar la pareja. Pero ya cuando no hay amor, que una cama espaciosa no es suficiente. Es tremendo. Cuando hay amor, hasta en el filo de una espada se pueden acostar los dos. Pero ya cuando no hay amor, hasta una cama espaciosa no es suficiente. Cada quien quiere un espacio o cada quien ya una cama. ¿Ves? Como les dije ahorita, en el principio se sienten puras mariposas, pero después dice, se convierten en murciélaguitos. Entonces fíjense, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Cuando las personas ya están enfadadas y cansadas, entonces es el mejor momento para el diablo, para el Satán. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Las personas están tristes y están enfadadas o están enojadas. Entonces, fíjense. Las personas se encuentran solas o han discutido. Entonces la persona dice, bueno, ¿por qué no me voy por ahí a pasearme? Y entonces como toda esa influencia viene del Satán, porque el Satán dice, bueno, vete a divertir, vete a tomarte unas copas, háblale a tus amigos y vete de parranda. Y mucha gente le hace caso al Satán y le dice, bueno, qué bueno que tienes buenas ideas, entonces te voy a escuchar y voy a ir por ahí. Me voy a ir a pasear. Como mucha gente dice, me voy a divertir. Mucha gente se va a divertir. Se va a los bailes, se va a las discos, se va a los bares a jugar billar, a tomar alcohol, a consumir drogas.
Y la gente dice, esto es diversión. Es diversión. Entonces cuando la gente ya está bien briaga por ahí, fíjense, los hombres están briagos y ven por ahí una mujer y empiezan a hablar con esa mujer y dicen, bueno, esa mujer no me grita, esa mujer me trata bien. Y entonces dice, qué bueno, esa mujer sí es buena. Esa mujer no me grita como la que tengo en mi casa. La que tengo en mi casa nomás me grita. No me trata bien, no me habla con cariño. Entonces el hombre se va a acostar con esa mujer, se va al hotel y se acuesta con esa mujer. Entonces fíjense, cuando el hombre se despierta y dice, bueno, ¿qué pasó anoche? Si yo ayer vi que era una princesa y creo, amanecí despierto y creo que me acosté con una rana. Fíjense, el engaño del Satán. El Satán hace ver a la gente cosas hermosas. Mucha gente dice, es que yo vi a esa persona es hermosa. Sí, porque tú ves las apariencias. Pero vive con esa persona para que veas que no la vas a aguantar. Y en una semana ya cada quien se va a estar yendo. Y no es que se agarran a cazuelazos. ¿Ven? Muchas personas están yendo de un matrimonio a otro matrimonio porque están viendo las cosas que el Satán está poniendo. Esto es bello, esto es bonito. Y la gente se engaña acá. Les estoy diciendo que ahorita, les estoy diciendo aquí, el diablo puso las tentaciones. El diablo nos trae las tentaciones todos los días. Nos las pone. Y nos dice, esto es bonito. No tienes dinero, enfócate en esto. Haz esto. Roba. Haz tranzas. Fíjense. Estamos hablando que habrá un día. Un día en el que vamos a morir. Y un día va a haber una resurrección de los muertos. Para que todos seamos juzgados. Y que a todos se nos pague conforme hemos hecho. Porque el Creador todo lo ve. La Biblia dice que los ojos de Adonai están sobre los malos y sobre los buenos. Y que el Creador todo lo está grabando. Y un día va a poner la cámara. Va a poner el video para que nosotros veamos nuestra vida. Y dice que todo va a ser revelado. Todo lo que se ha hecho en los cuartos a escondidas. O en otros lugares donde la gente dice, no me ven. No me ven que estoy platicando con la fulana. O la mujer dice, yo estoy platicando con el fulano, nadie me ve. Desde el Boreo Olam ve los pensamientos, ve el corazón, ve la mente, todo lo ve. Está en todo lugar, no hay nada que se esconda. Dice, un día lo voy a revelar todo. Y muchas personas se van a avergonzar. Muchas personas van a tener vergüenza de lo que se va a revelar. ¿Ves? Mucha gente que cayó en el engaño del Satán, en esa mentira. Entonces fíjense, antes de que pase eso, hay que hacer teshuvá. Hay que arrepentirse. Hay que confesar. El Ruach HaKodesh, Él está aquí. Donde quiera que esté usted, en su vehículo, manejando, en su casa, el Ruach HaKodesh le va a hablar y le va a empezar a mostrar el pasado. Entonces usted tiene que confesar y tiene que pedir perdón. Fíjense, para cuando llegue este momento en el que todo va a ser revelado, esté limpio el expediente de nosotros. Esté limpio ese expediente. Porque dice que hay un documento donde se ha escrito todo. Entonces si nos arrepentimos y aceptamos a nuestro Mashiach como nuestro Salvador, como el Cordero que quita el pecado del mundo, la sangre de nuestro Mashiach nos va a limpiar nuestra alma. Y se va a borrar el expediente. Y vamos a tener la oportunidad de ir a la vida eterna. Fíjense, una de las cosas que hay, ya vimos este capítulo, si lo quieren leer, capítulo de Lucas, capítulo 4, en el verso 1.
hasta el verso 13. Fíjense. Quería enseñarles una cosa. Que como, fíjense, el maligno, para poder hacer a las personas que cometan pecado, él entra al corazón de las personas. Vamos a ir al libro de Yohanan, al capítulo 3, en el verso 2, lo que dice ahí. Y les voy a enseñar ahí cómo el Satán puede entrar al corazón de las personas para meter el deseo, la tentación, y para que se haga una realidad, para que se cometa pecado. Dice la Biblia ahí que cuando, dice, estaban en el ceder de Pesa. Dice, el maligno puso en el corazón de Judas Iscariote el deseo de traicionar al Mashiach. Pues, ¿cuántas veces hemos sentido el deseo de traicionar? ¿Quién te lo pone? ¿Cuántas veces hemos sentido el deseo de mentir, de robar, de rebelarnos en contra del Creador? ¿Quién te lo pone? ¿Y dónde lo pone? Lo pone en el corazón. Porque dijo nuestro Mashiach, dijo Jeremías, el corazón del ser humano es perverso. ¿Y quién lo va a conocer? ¿Quién puede guiar el corazón? Solamente el Boré Olam. Como dijo el rey David, solamente Adonai puede cambiar el corazón de piedra y hacerlo de carne y poner un rúa que obedezca a la Torah. ¿Ves? Pero ese cambio va a venir hasta que hagamos Teshuvah. En el libro de los Hechos, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el verso 3 dice que Kefas le dijo a este hombre, Ananías, que había vendido esta tierra, le dijo, ¿por qué a Satán ha llenado tu corazón que has mentido al Ruach HaKodesh? Dice, y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la propiedad. ¿Quién puso la maldad en Ananías? Dice aquí, ¿por qué permitiste que el Satán pusiera en tu corazón? Fíjense, nosotros tenemos tanta autoridad y tanto poder para rechazar las propuestas del maligno. La Torah dice no y es no. Fíjense, no robarás, no codiciarás, no envidiarás y no hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio y no codiciarás, y así nos enseña la Torah, y eso es no. No hay alternativas. No hay que sí se puede y que hay una chance y quién sabe qué. No hay. Pero el maligno se presenta y te dice, sí, un poquito de robar. No te va a pasar nada. Como le dijo a Eva, ¿verdad? No te vas a morir, nomás pruébala. Por el probar no te vas a morir. ¿Y qué pasó? Hasta ahorita estamos sufriendo, ¿verdad? Y todavía nosotros, como he comentado, tenemos el poder de hacer el bien o de hacer el mal. Cuando haces el mal, estás utilizando un poder. Cuando haces el bien, estás utilizando el poder del bien. ¿Ves? Pero por esos poderes que usamos, vamos a dar cuentas. ¿Ves? Entonces los jajamins, los 70, son, fíjense, las guías que el Creador ha puesto para que nos estén guiando por el camino de la Torah y conforme las leyes, conforme los mandamientos, para que no caigamos en el engaño en el jardín, porque en el jardín está la serpiente. ¿Ves? Entonces la serpiente juega con los deseos del ser humano, las emociones, la mente. ¿Ves? Y pone en el corazón. ¿Ves? Es una fuerza. No la podemos ver. No la podemos tocar.
Fíjense, una de las cosas que hay es que fíjense, en el libro de, voy a leer una parte de lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Comenzando en el verso 12 dice ahí que nuestro rabino en una ocasión estaba enseñando la parábola de la semilla, la parábola del sembrador. Entonces él estaba enseñando esto y él dijo dice que los que caen en el camino, la semilla que cae en el camino, dice, son los que oyen la palabra. Pero luego, dice, llega el Satán y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y no se salven. Fíjense lo que hace el Satán. Cuando las personas oyen el mensaje de la salvación y las personas no lo entienden, dice, viene el Satán y arrebata la palabra que fue sembrada. Fíjense. Dice, de sus corazones, para que no crean y para que no se salven. Eso es cuando las personas oyen el mensaje y las personas están indecisas. Que si voy a seguir el camino de la Torah o que si no lo voy a seguir, que me gusta más el mundo, que me gusta más el placer, que quiero vivir en la diversión. Te está engañando la serpiente. ¿Ves? Más adelante dice que hubo una semilla. Dice, hubo una semilla que cayó en una tierra buena. Estos son los que cuando oyen el mensaje de la salvación, dice, se arraigan con él. Se arraigan. Este mensaje dice, es arraigado en el corazón. Entonces el corazón cambia. Y entonces, fíjense, se produce un fruto. Es cuando nosotros, fíjense, por lo que hace el Ruach HaKodesh, que nos da la fuerza y nos da la fortaleza de poder frenar la locura de nuestro corazón. Y decir, yo prefiero agarrarme de la Torah y voy a obedecer el mandamiento. Entonces vas a producir un fruto. ¿Y qué pasa cuando produces un fruto? Fíjense, otra persona se va a beneficiar de ese fruto. Porque entonces vas a poder dar testimonio y vas a poder predicar. Fíjense. Hemos llegado al final de lo que hoy hemos estudiado. Y espero que el Creador bendiga a todos los oyentes. Y que todos tomemos una actitud de acción, de ser hacedores, como dijo Saúl. Sean hacedores, no nomás oidores. Fíjense, estamos viviendo tiempos difíciles. Como dijo nuestro Mashiach, antes de mi venida habrá pestes, habrá enfermedades incurables, habrá tanto odio en las naciones, se odiarán en las propias familias. Fíjense. Entonces necesitamos afirmarnos en la Torah, entender la revelación de la Torah, entender la revelación del Ruach HaKodesh. Fíjense, el tiempo que vivimos en esta tierra es muy corto, como dice la Escritura. Hay un día designado para cada uno de nosotros en el que se va a terminar nuestra historia en esta tierra. Y luego vamos a despertar a una realidad. Fíjense, a una realidad donde estuvimos viviendo en la verdad o estuvimos viviendo en un engaño. Ese engaño del Satán, donde él dice, disfruta ahora, obténlo ahora y no esperes llegar hasta la tierra prometida.
como dijo nuestro Boreolam, los voy a llevar por el desierto y les voy a dar la tierra prometida. La primera generación que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida. Y no solamente llegaron 2. ¿Ves? Que ya la segunda generación que nació en el desierto, pues sí llegó. ¿Ves? Entonces nosotros, fíjense, tenemos un camino grande por caminar. Cada día hay que luchar. Tenemos que dar testimonio. Enseñarle a nuestros hijos el camino de la Torah. Y que ellos no sean engañados por esta serpiente en el jardín. Porque el jardín tiene reglas. Bendecimos a nuestro Boreolam. Que todos tengan un buen principio de semana. Shalom.